La quiebra de Lehman Brothers, explicado de una manera sencilla por qué se generó esa crisis financiera después de la caída de este gran banco americano. Es un tema que voy a tratar hoy y que creo que es muy importante porque tanto si te dedicas al tema de inversión y me sigues con mis vídeos sobre inversión, bolsa, etcétera, como si me sigues por el tema de emprendimiento y negocios, es fundamental que conozcas este hecho histórico que cambió para siempre la economía y que pues bueno, que además esa quiebra, ese inicio de la crisis financiera que luego dio lugar y paso a esa gran crisis mundial económica, pues esto está a punto de repetirse otra vez. Por lo tanto, es muy importante que entiendas lo que ocurrió, ¿vale? Para que entiendas mejor el siguiente vídeo en el cual te explicaré y te hablaré sobre la posible crisis mundial que se avecina, ¿vale? Bueno, pues Lehman Brothers, vale, básicamente, ¿qué era Lehman Brothers? Bueno, Lehman Brothers era un banco americano, un banco centenario, y que sin embargo, pues en 2008 produjo una quiebra, una pérdida de confianza en el sistema financiero y dio lugar a la crisis financiera que luego pues provocó la crisis económica mundial, ¿vale? La quiebra de este banco fue un hecho que, ya digo, precipitó los acontecimientos y provocó un efecto, un tsunami que pues bueno, era difícil de prever y que puede volver a pasar, como veremos ahora, ¿vale? Bueno, te cuento, este banco americano, pues bueno, resulta que había sido demasiado arriesgado. Siempre al final las quiebras vienen por ahí, demasiado arriesgado, demasiado avaricioso y pues bueno, buena parte de sus créditos hipotecarios no valían nada, ¿vale? Supongo que has oído hablar de la crisis subprime, la de las hipotecas subprime, es decir, aquellas hipotecas que se daban a, pues bueno, a personas con pocos recursos, ¿vale? De hecho, aquí en España una persona lo denominó como las hipotecas ninja, ¿no? A personas que no tenían ingresos, no tenían trabajo, no tenían activos, ¿no? Ninja viene de no income, no job, no assets, ¿vale? Pues lo que te comentaba, ni ingresos, ni trabajo, ni activos, ¿vale? El problema es que esto puede que se repita, y ya te digo, hay un vídeo, que el próximo vídeo que saque, que hablaré de inversiones, tocaré este tema, ¿no? Porque la deuda siempre es el problema, y en este caso pues al final hay una de las piezas que acaba fallando, y en este caso fue Lehman Brothers, y hace que se desplome todo. Como te digo, el problema de Lehman Brothers, de este banco de inversión, era que sus hipotecas subprime, es decir, aquellos personas que tenían muy pocos recursos, muy pocos, pues no valían nada porque estas personas no podían pagarlas, ¿vale? Por lo tanto, esos créditos no se iban a recuperar y por lo tanto su valor en balance, digamos, en el documento, en el patrimonio de Lehman Brothers, pasaba prácticamente a cero, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Pues que bueno, el 12 de septiembre se ve cuál es la situación, ¿vale? Hay una reunión aquí en la Reserva Federal de Nueva York, ¿vale? Y en esta reunión resulta que, bueno, pues que se ve cuál es, digamos, la magnitud del problema, ¿vale? Claro, Lehman Brothers estaba cayendo en bolsa porque se sabía que sus créditos, sus hipotecas no valían nada, ¿vale? Y claro, ¿cuál era el problema? Que bueno, que ya el Tesoro americano, la Reserva Federal Americana, ya venía de haber dado ayuda a otro banco que también había tenido problemas por las hipotecas. Y bueno, en este caso el Estado americano había dado 30.000 millones de dólares a JP Morgan, a JP Morgan, para comprar Bear Stearns, ya digo, un banco que también tenía problemas por las hipotecas. Y ahora volvía otra vez a producirse el mismo problema, esta vez con Lehman Brothers, ¿vale? Esta era la situación, que te digo, una reunión muy tensa con los responsables del Tesoro, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, y el presidente de la oficina de la Reserva Federal en Nueva York, lo que ves en pantalla, ¿vale? En esta reunión, pues bueno, se evalúa, se ve cuál es la situación,
Pero claro, el problema es que no estaban dispuestos a dar más ayudas como habían hecho hacía poco con otro banco, como te decía, Bear Stearns, ¿vale? Por lo tanto, se decide que, bueno, el 13 de septiembre se plantea a Bank of America que sea el comprador de Lehman Brothers. Es decir, si la ayuda no va a venir del sector público, tendrá que ser el sector privado el que salga en ayuda, en rescate a Lehman Brothers, ¿vale? Bank of America ya era un banco que estaba interesado, ya había seguido los números y había analizado a Lehman Brothers. El problema era que pues había visto que en muy poco tiempo, en cuestión de días, la cartera inmobiliaria, los créditos inmobiliarios habían pasado de valer 40.000 millones de dólares a menos de la mitad, ¿vale? Por lo tanto, Bank of America se asusta mucho de cómo esas hipotecas perdían valor tan rápido y entiende que no sería capaz de asumir la compra y financiar esas enormes pérdidas, ¿vale? Lehman Brothers también se había ofrecido a otro banco, también había otro posible comprador. Pero es que además Bank of America, aparte de echarse para atrás porque veía que el agujero que podía haber detrás de las cuentas de Lehman Brothers podía ser inasumible, además había otro problema, y es que otro banco muy importante americano, que era Merrill Lynch, el tercer banco de inversión de Estados Unidos, también tenía problemas, ¿vale? También tenía problemas. Y claro, decidió Merrill Lynch ofrecer que Bank of America le comprara, ¿vale? Por lo tanto, Lehman Brothers no solo no era una compra atractiva, no era, digamos, fácil de asumir esa pérdida, sino que además Bank of America se le plantó delante otra oportunidad, que era comprar el tercer banco de inversión, ya te digo, comprar Merrill Lynch, ¿vale? Por lo tanto, ahí empiezan los problemas, ahí empieza a ser, digamos, ya, digamos, empieza a estar claro desde el punto de vista de Lehman Brothers que puede que tengan que plantear la mayor quiebra de la historia, ¿vale? Claro, por ahí todavía estaba Barclays, el día 14 todavía estaba Barclays dispuesto a poder comprar Lehman Brothers, pero ¿cuál era el problema? El apoyo del Tesoro americano, el apoyo del gobierno americano, que pues claro, Barclays quería algún tipo de garantía, algún tipo de ayuda gubernamental que pudiera ayudarle a hacer frente a ese más que probable gigantesco agujero de pérdidas de Lehman Brothers. Pero el gobierno americano, el Tesoro americano, pues no querían dar más ayudas, ya digo, y más después de haber dado ayudas para que JP Morgan comprara Bear Stearns hacía pues poco tiempo. Barclays es un banco británico y el gobierno británico tampoco quería apoyar, digamos, esta operación. Por lo tanto, pues claro, al final Barclays no iba a asumir, si no contaba con ayuda gubernamental, no iba a asumir la compra de este banco, de Lehman Brothers. Por lo tanto, la quiebra estaba servida, ¿vale? El día 15 se hace oficial la quiebra de Lehman Brothers. Claro, ¿esto qué provocó? Provocó que las bolsas cayeran. Primero, lógicamente, Estados Unidos. La caída de las bolsas en Estados Unidos fue incluso mayor. Fue la mayor desde el 11S, desde los atentados del 11S, fue la mayor caída que se produjo en la bolsa americana. 700.000 millones de dólares se evaporaron en la bolsa americana. Y claro, el problema ya no fue ese, sino el problema fue todos los préstamos que se hacen entre bancos. Es decir, tienes que pensar que al final esto es como una cadena, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un eslabón se rompe? Que la cadena ya no sirve para nada, ya no es sólida, lo que antes estaba unido se separa y se provoca un efecto dominó, porque claro, si yo soy un banco y he prestado a Lehman Brothers y resulta que Lehman Brothers está en quiebra y no me va a devolver el dinero, yo a su vez tengo que pagar deudas, tengo que pagar a mis acreedores, y ahí empieza a haber el típico problema de pánico y el típico problema de liquidez, que claro, cuando alguien te ve mucho dinero y entra en quiebra, ¿cómo cobras ese dinero? Y sobre todo, ¿qué pasa si yo necesitaba ese dinero? Pues claro, ahí podía darse un efecto en cascada de que otros bancos quebraran, ¿vale? Entonces, ya digo,
el mismo día, el 15 de septiembre, el mismo día que Bank of America anuncia la compra de Merrill Lynch, Lehman Brothers quiebra, ¿vale? Y claro, ese no fue solo el problema. De hecho, la mayor aseguradora de Estados Unidos, AIG, también tuvo que ser rescatada ese mismo día, unas pocas horas. O sea, el efecto era increíble. Piensa que al final, entre los bancos, aseguradoras, todo el sistema financiero está conectado. Por lo tanto, el que una de esas piezas falle, que una de esas piezas se declare en quiebra, es decir, que no pueda atender sus deudas, es un grave problema. Porque ya te digo, al final la mayoría de los bancos suelen prestar mucha cantidad de dinero o tomar prestada mucha cantidad de dinero y por lo tanto tienen muy poca liquidez. Esto es lo que se llama el coeficiente de caja, ¿vale? De todo el dinero, digamos, que toma prestado un banco, por ejemplo, a través de depósitos, muy poco dinero lo tienen, digamos, en liquidez, en efectivo. Todo está invertido, por ejemplo, prestado. Entonces, claro, si yo, imagínate que yo tenía 100 millones, soy un banco que tiene 100 millones, que son 100 millones de gente que ha depositado esos ahorros en mi banco, y yo esos 100 millones le he prestado 95 a Lehman Brothers, y me entero que Lehman Brothers está declarando que quiebra, imagínate el pánico, ¿no? Porque, claro, cuando vengan a reclamar su dinero estos ahorradores, por el efecto pánico que se suele dar en estas situaciones de crisis financiera, yo no tengo el dinero, yo solo tengo 5 millones de los 100 que me van a poder a reclamar, ¿vale? Entonces el problema era muy grande, ¿vale? Claro, esto al final la solución fue la que ya conocemos, ¿no? Y la que también ocurrió en España. Al final, rescatar la banca se hace con dinero público, hay que hacer unas medidas sin precedentes, porque claro, si se cae el sistema financiero se cae todo, se cae la economía y se cae al final la sociedad que entendemos como racional, como el Estado de Derecho, como la seguridad, todo, porque al final si perdemos el dinero que hay en el banco, entonces ¿qué nos queda? Porque la mayoría de la gente tiene todo el dinero en el banco, muy poca gente tiene dinero en efectivo. Entonces, imagínate la gravedad de una crisis en la que la gente pierde el dinero, la gente no tiene para ir a comprar al supermercado, la tarjeta no funciona, las tarjetas de crédito, el dinero en efectivo se reduce a lo poco que puedas tener en casa o en la cartera. Entonces, es una situación tan dramática que podría dar lugar a un caos tan grande, imagínate, a situaciones de pillaje, de protestas, bueno, incluso de asesinatos, etcétera. Entonces, es una situación tan caótica que ningún gobierno, ningún país se la puede permitir y es normal que al final se acepte rescatar a los bancos por mucho que nos pese y al final ya sabemos lo que ocurre, al final son los bancos los que asumen los riesgos y por malas decisiones los bancos sí quiebran o si el problema se traslada, como pasó con Lehman Brothers, a todo el sistema financiero y se pone en peligro todo el sistema financiero, al final son los países, son los gobiernos los que tienen que ir al rescate, ¿vale? Y es curioso porque al final dices, bueno, pues ha habido, como por ejemplo en el caso de España, ¿no? Ha habido ayudas, ha habido medidas, préstamos, etcétera. Y al final, ¿qué ha pasado después de 8 años? Después de 10 años, de 2008. Bueno, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos, 10 años después de la mayor quiebra de la historia, los grandes bancos de Estados Unidos sí tienen más capital, es decir, están más preparados en el caso de que hubiera otra crisis financiera. Pero el problema es que la normativa sigue siendo muy laxa. Es decir, una de las leyes que se quería recuperar a raíz de la quiebra de Lehman Brothers fue que los bancos separaran lo que era el negocio de banca de inversión con banca comercial. Es decir, el típico negocio de tomar dinero prestado de ahorradores, dar hipotecas o préstamos, respecto del negocio de inversión, de invertir en los mercados de capitales, en bolsa, etcétera, separarlo para que ningún banco tuviera, digamos, la oportunidad o la posibilidad de coger dinero de ahorradores, invertirlo en los mercados financieros, en acciones, en otro tipo de inversiones y perderlo, porque claro, los mercados financieros están sujetos a crisis, a veces no se ven, como puede pasar en el caso de atentados, etcétera, y por lo tanto es muy arriesgado
de que por malas inversiones ese dinero de ahorradores se pierda y dé lugar, como te decía antes, a problemas de que la gente no tenga dinero ni para comer, ¿vale? Pero esta ley, que es la ley Glass-Steagall, que se derogó en 1999 y que obligaba a la separación de la banca comercial y la banca de inversión, no se volvió a poner sobre la mesa, no se volvió a aplicar en Estados Unidos, a pesar de todas las críticas y a pesar de que se planteó como una de las soluciones para evitar futuros problemas como la quiebra de Lehman Brothers. Y no solo eso, sino de que desde que el presidente Trump reside en la Casa Blanca, la Reserva Federal incluso está suavizando la regulación de los bancos de inversión, ¿vale? Por lo tanto, incluso los bancos han visto como después de, digamos, provocar una crisis financiera enorme por malas prácticas, después de que esa crisis financiera provocara una gran crisis económica mundial y después de ponerles en el ojo del huracán a nivel de toda la sociedad, de culparles de esa gran crisis económica que habían provocado por sus excesivas inversiones arriesgadas, después de esto no ha pasado nada. No ha pasado nada. Es que es más. Bueno, sí que ha pasado una cosa. Y es que los bancos, ciertos bancos, han ganado mucho dinero gracias a esta crisis. Mucho dinero. JP Morgan, como comentaba, JP Morgan compró Bear Stearns gracias a una ayuda, una garantía de 30.000 millones de dólares. Es decir, no hubo un rescate como tal, pero digamos que el gobierno americano dijo a JP Morgan que, bueno, en caso de que las pérdidas fueran más grandes, pues cubrían 30.000 millones de dólares, lo cual es un seguro bastante interesante para hacerse con ese banco que tenía problemas, ¿vale? Gracias a esa operación, gracias a, pues bueno, a quedarse con ese banco con la garantía, ya digo, del Tesoro americano, JP Morgan en bolsa, si contamos desde el 12 de septiembre de 2008, es decir, 3 días antes de la quiebra de Lehman Brothers, hasta el 12 de septiembre de 2018, 10 años, en 10 años ha más que duplicado su valor en bolsa, ¿vale? Es decir, ha ganado, digamos, en bolsa, sus valores, sus acciones se han revalorizado 238.000 millones de dólares, ¿vale? Con lo cual, para JP Morgan fue un gran negocio la crisis financiera, el que bancos competidores, por supuesto, quebraran y pudieran comprarlo con garantías del gobierno americano y a un precio casi de saldo, fue un gran negocio. Pero no solo JP Morgan, ganó Bank of America, uno de los grandes actores en la quiebra de Lehman Brothers, el banco que no quiso comprar Lehman Brothers, sino que compró Merrill Lynch, pues también ha ganado una cantidad bastante interesante. Prácticamente ha duplicado su valor en bolsa, ya digo, desde el 12 de septiembre de 2008 hasta el 12 de septiembre de 2018. Por lo tanto, como puedes ver, al final las crisis financieras han venido muy bien para ciertos bancos que cada vez se han hecho más y más grande, con más poder, con más dinero ganado, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que tienes que entender, que al final podemos entender o podemos decir que las crisis hasta cierto punto interesan, porque hay ciertos bancos, ciertos agentes, ciertos, bueno, organismos financieros que salen muy beneficiados de estas crisis. Sin embargo, las crisis, al margen de estos bancos, pues para el ciudadano medio americano supuso un gran problema, porque ya no hablar del ciudadano medio de a pie americano que tuvo que enfrentarse a una gran crisis económica, sino directamente a los empleados de Lehman Brothers, gente que, bueno, buena parte de sus bonus, de sus primas, que podremos decir si eso es razonable o no razonable, si es bueno o es malo, pero buena parte de sus bonus, de sus primas, de sus beneficios, comisiones, las cobraron en acciones del banco y, por lo tanto, pues bueno, ese nivel de vida que podían permitirse gracias a poseer acciones de un banco que valía muchos millones, pues claro, cuando vieron que el banco quebró, lo perdieron todo.
y podrás estar de acuerdo, ¿no? Podrás decir, bueno, era gente que tenía casas de lujo, sí, bueno, al final lógicamente no podían hacer frente a sus hipotecas y como le pasó a muchísimos norteamericanos, tuvieron que vender sus casas, no pudieron hacer frente a sus hipotecas, lo perdieron todo y pues bueno, encima en una economía donde el desempleo pues era muy alto, ¿vale? Bueno, esto es un poco el resumen y una explicación lo más sencilla posible de lo que ocurrió con Lehman Brothers. Lo que está claro es que va a volver a pasar. Por mucho que nos digan, tanto en Estados Unidos como en otros países, de que la regulación intenta evitar y poner medios para que no se repitan quiebras de bancos, quiebras tan grandes que hagan que pongan en peligro el sistema financiero y por lo tanto pongan en peligro la economía, porque sin dinero la economía se paralizaría, tendríamos que volver al trueque y por no decir el caos social que se podría producir si la gente pierde sus ahorros, ¿vale? Ya no digo si pierde sus casas, ¿no? Si pierde sus ahorros, ¿vale? Entonces es algo que se va a volver a repetir. Como te decía, en el caso de Estados Unidos, la regulación no ha sido más dura, todo lo contrario, incluso se ha relajado. Y el problema ya no es que a lo mejor en Europa, en España, estemos haciendo las cosas mejor. El problema es que Estados Unidos tiene tanta incidencia en los mercados financieros del mundo que lo que pueda ocurrir en Estados Unidos en los 2 próximos años volverá a tener un efecto dominó y por lo tanto podrá volver a provocar una gran crisis financiera y económica mundial. Este es el problema y es por eso que tienes que entender muy bien lo que ocurrió y cómo puede volver a pasar en Estados Unidos con otra quiebra de un banco, ¿vale? Con otro problema de banco, ¿vale? Por lo tanto, no es que digamos, no, en España estamos protegidos porque aquí la normativa es más dura. No, el efecto que tiene en la economía o una crisis financiera en Estados Unidos afecta a todos los países y es imposible de protegerse ante ello. Por lo tanto, ya digo, esto es lo que pasó con Lehman Brothers y seguramente volverá a pasar antes de lo que pensamos, porque como explicaré en un próximo vídeo, la deuda está volviendo a niveles tan elevados o incluso más que cuando se provocó la quiebra de Lehman Brothers, es decir, el inicio de la crisis financiera y por lo tanto posterior crisis económica mundial tenía un motivo principal y era el elevado endeudamiento. Pues ese punto, ese indicador, otra vez está dando señales de alarma. De ahí que diga, y muchas personas así lo afirman, que la siguiente gran crisis mundial está más cerca de lo que pensamos, ¿vale? Por lo tanto, solo podemos hacer una cosa. Primero, entender nuestro pasado, entender lo que pasó. Y por eso te quería explicar lo que había ocurrido con la quiebra de Lehman Brothers. Y una vez que entendemos lo que ha pasado, anticiparnos y protegernos para no volver a caer en el error. Si vuelve a pasar, que por lo menos te pillen más protegido, no pierdas tu casa, no pierdas tus ahorros y, pues bueno, en el peor de los casos de que pierdas tu trabajo, al menos estés protegido o estés protegido, ¿vale? Bueno, pues suscríbete a mi canal para no perderte los próximos vídeos en los cuales, aparte de inversión, aparte de consejos para negocios y emprendedores, seguiré hablando de temas de inversión, de bolsa y sobre todo de la más que probable crisis del sistema financiero.